Buenos días, bienvenidos a este podcast presentado por Laura Camila García, Flor María Castañeda y quien les habla, Paola Andrea Pavón Santos. ¿Cómo las malas decisiones de un gobierno o de un banco pueden afectar la economía mundial? La interconexión entre países puede hacer que la crisis económica que ocurre en un estado afecte a todas las naciones del planeta. Buenos días, oyentes del efecto dominio. Hoy le traemos una historia que nació con un sueño, el sueño americano de tener casa propia. Una idea que permitía estabilidad, seguridad y prosperidad, pero que terminó siendo una de las mayores crisis financieras de nuestra era. En los años 2001 y 2007, miles de familias vieron la oportunidad en los créditos hipotecarios, la oportunidad de alcanzar este sueño. Los bancos iniciaron a hacer los préstamos hipotecarios, pero lo que ocurrió es que ellos le empezaron a personas que tenían ingresos bajos o historiales crediticios frágiles. Los llamados créditos subprime, créditos de alto riesgo que parecían inofensivos, pero escondían una grande trampa. Los bancos y entidades financieras aseguraban que todos estos préstamos hipotecarios estaban bajo control. Vendían esas hipotecas empaquetadas como productos financieros seguros. Y los inversionistas de todo el mundo lo compraban sin imaginar el riesgo que asumían. Mientras tanto, las familias se endeudaban más de lo que podían pagar y las viviendas subían el precio. Y la economía parecía prosperar sin límites. Pero había un detalle que casi nadie quiso ver. Muchos de esos préstamos se los ofrecían a personas sin verificar si podían cumplir con los pagos. Era un castillo construido sobre cimientos de arena. Todo marchaba bien hasta que los precios de las casas dejaron de subir. Los bancos iniciaron a perder dinero porque las familias ya no cumplían con los pagos y los inversionistas a desconfiar. Lo que se había transformado como el crédito inclusivo se transformó rápidamente en una bomba explosiva del tiempo. En poco tiempo el sistema financiero comenzó a tambalear. Los bancos dejaron de prestarse entre sí y la economía global empezó a sentir lo que serían las primeras grietas de un colapso histórico. Así comenzó el derrumbe, una cadena de decisiones, ambición, falta de control, que se convirtió en el cambio del rumbo económico del planeta. Pero, ¿qué pasó después? ¿Cómo un problema hipotecario de Estados Unidos terminó afectando a todo el mundo? De eso nos hablará nuestra compañera a continuación, nuestra analista económica. Desde el punto de vista económico, la crisis del 2008 fue causada por una serie de combinaciones peligrosas, como lo fue las bajas tasas de interés, el exceso en créditos y la poca regulación financiera. Todo comenzó a inicio de los años 2000, en donde después del atentado del 11 de septiembre del 2001, las reservas federales de los Estados Unidos decidieron bajar las tasas de interés para estimular su economía. En el 2001, las tasas de interés se referenciaban a niveles históricamente bajos, cerca del 1%, lo que le facilitó a los bancos prestar dinero a gran escala. Con estos créditos tan baratos, millones de personas comenzaron a comprar casas. Esto generó una burbuja inmobiliaria, es decir, los precios de estas viviendas subían constantemente sin un respaldo real en los ingresos de las familias. Otro aspecto importante fueron el tipo de créditos que se ofrecían. Eran llamados créditos hipotecarios subprime, que significaba que estaban por debajo del nivel óptimo. Estos préstamos iban dirigidos a personas de puntajes muy bajos o ni siquiera se les hacía la comprobación de ingresos. Estas tasas de interés eran de tipo variable. Esta crisis subprime surgió como un problema local en el mercado, pero se transformó en una crisis financiera mundial por la forma en que los bancos y las instituciones financieras estaban interconectadas en los mercados internacionales. Para esto hay que entender que los bancos estadounidenses no se quedaban con los créditos hipotecarios, sino que los convertían en productos financieros que se podían vender a inversionistas de todo el mundo. En Europa, Asia y América Latina compraron miles de millones de dólares en estos productos.
Así, sin darse cuenta, todo el sistema financiero mundial estaba invirtiendo en créditos hipotecarios estadounidenses. Pero entonces, ¿qué pasó si todo estaba surgiendo también? A mediados del 2006, la Reserva Federal de los Estados Unidos comenzó a subir las tasas de interés para controlar la inflación. En menos de 2 años pasaron del 1% de tasas de interés al 5,25%, lo que provocó un efecto dominó. Las cuotas hipotecarias variaron y subieron. Miles de personas dejaron de pagar y los bancos comenzaron a quedarse con viviendas que valían menos de lo que costaba la deuda. Ahora, ¿cuáles fueron las consecuencias de esta crisis? El colapso del sistema financiero. Varias instituciones bancarias quebraron o fueron rescatadas. Lehman Brothers, uno de los bancos más grandes de Estados Unidos, se declaró en quiebra en septiembre del 2008 y así otros muchos. El valor de las acciones de Wall Street se desplomó más del 50% en 2007 y 2009. La confianza del sistema financiero se perdió totalmente y los bancos dejaron de prestarse dinero entre sí por miedo a no recuperar lo prestado. Otra de las consecuencias importantes fue la caída del mercado inmobiliario. Los precios de las viviendas cayeron alrededor de un 30% en Estados Unidos. Más de 1,3 millones de familias perdieron sus casas entre el 2007 y el 2009. También se evidenció una recesión económica mundial. La crisis se extendió rápidamente en los mercados globales. El Producto Interno Bruto disminuyó a un 4,3% entre el 2008 y el 2009. El comercio mundial se redujo a un 12% en tan solo un año. Las bolsas de valores de todo el mundo perdieron más de 15 billones de dólares en capitalización. En Europa, en países como Grecia, España, Irlanda y Portugal se enfrentaron a una crisis de deuda pública, a altos niveles de desempleo y austeridad. Otra consecuencia que marcó mucho esta crisis fue los altos niveles de desempleo y crisis social. Millones de personas perdieron sus ahorros, sus pensiones, sus viviendas, lo que generó un fuerte impacto social y psicológico en las personas. A raíz de esta crisis se evidenció la falta de regulación y la excesiva especulación económica. Por lo tanto, se crearon normas para controlar a los bancos y proteger a los consumidores. Además de que nació la necesidad de la importancia de la educación financiera y la supervisión económica. Para finalizar, hoy en día sabemos que la estabilidad económica no depende solo del crecimiento, sino también de la transparencia, la educación financiera y las políticas de control del riesgo. La crisis subprime nos recordó que en una economía global, cuando falla una parte del sistema, todos sentimos las consecuencias. Hola, mi nombre es Laura Camila García y hoy vengo a hablarles de la crisis subprime, cómo se vivió todo esto, pero no desde la perspectiva de los bancos o de los números, sino desde la mirada de la gente común, de todas las personas que vivimos esto. Esta historia se trata de sueños, de esfuerzos y de cómo una decisión pudo cambiarlo todo. Imaginemos esto, una familia feliz que tiene la ilusión de tener casa propia. El banco les ofrece un préstamo. Ellos aceptan todo esto parece perfecto, pero un día los precios bajan, el trabajo se pierde y ya no hay cómo pagar todo eso. 3. De repente llega una carta diciendo que hay que entregar nuestras casas. Es ver cómo lo que construimos con gran esfuerzo, de un momento a otro, se cae. Imaginemos esto, una familia feliz que tiene la ilusión de tener casa propia. El banco les ofrece un préstamo. Ellos aceptan. Todo esto parece perfecto, pero un día los precios bajan, el trabajo se pierde y ya no hay cómo pagar todo eso. De repente llega una carta diciendo que hay que entregar nuestras casas. Es ver cómo lo que construimos con gran esfuerzo, de un momento a otro, se cae. Todo comenzó porque los bancos comenzaron a dar créditos a personas que no podían cumplir con sus obligaciones. Eran créditos fáciles, pero no revisaron si podían cumplir o no con estos créditos. Al principio todo iba bien porque las casas subían de valor, pero cuando dejó, todo se vino abajo. Los bancos perdieron, la gente perdió y el mundo entero sintió el golpe. Lo que empezó en un país terminó afectando a todo el mundo. Las empresas cerraron y muchas personas quedaron sin hogar.
Pero no todo fue malo. La crisis dejó cambios muy importantes. Los gobiernos comenzaron a cuidar más lo que hacían los bancos. Esto para que los bancos no prestaran dinero sin pensar. También se comenzó a hablar de educación financiera, a entender qué firmamos, cómo utilizamos y cuidamos nuestro dinero. Yo creo que esto es clave, que la gente sepa más, que pregunte antes de firmar algo, para que realmente sepan qué van a firmar. Crisis Subprime nos enseñó que detrás de cada número hay muchas personas, que cuando se cae la economía, se cae la vida de muchos. Por eso tenemos que aprender a reconocer de nuestros errores, a siempre cuidarnos y siempre ser responsable con nuestro dinero. Gracias por escucharme. Esto fue Efecto Dominó, la voz de la gente que vivió la crisis y siguió adelante. De esta manera vamos por terminado nuestro podcast de la crisis subprime.